Pues bueno, vamos a orar porque vamos a seguir con 2 Corintios capítulo 1. Vamos a seguir con esto. Hay tiempo para rematar el capítulo hoy, según entiendo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, te alabamos, te damos gracias porque en tu gran misericordia nos has sostenido. Y vemos tu soberanía y también esa libertad que nos das para poder vivir. Conocemos, Señor, vemos la historia del apóstol Pablo en diferentes facetas de su ministerio y en 2 Corintios la importancia de hablar de cómo él se sentía, cómo era denigrado, pero también cómo él se sobreponía y animaba a los hermanos también para que en sus crisis ellos fueran consolados y consolados por la acción del Espíritu Santo. Y pedimos que tú sigas trabajando también ahora en nuestro tiempo, porque en la vida de la iglesia hay muchas personas con diferentes situaciones, algunas enfermedades crónicas, algunos hechos que mantienen a los hermanos en situación ahí de desánimo quizá, o de no poder moverse y querer moverse y no poder, y se desconsuelan. Algunos con situaciones económicas que quieren resolver, pero también hay una batalla difícil que pareciera que se cierran puertas y uno se desconsuela y no sabe qué hacer. Hay situaciones de fallecimiento, duelo en las familias. Y necesitamos, Señor, que tú sigas trabajando en los corazones de cada uno de los hermanos y hermanas. Aún a la distancia hay algunos hermanos que están pasando por el duelo, como la familia Carbonell allá en Miami, que ha muerto una hermana del pastor Carbonell. Y aquí muchas personas también que nos oyen en situaciones de duelo. Quizá situaciones familiares, pleitos familiares que no es cólera, sino desconsuelo, porque se esperaba mucho de alguien y no dio la talla. Y no está haciendo las cosas que debió y la gente se desconsuela. Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que trabajes en nosotros. Tu Espíritu Santo use tu palabra para que nosotros podamos seguir en ánimo, fortaleciéndonos cada día, sustentándonos cada día en esta bendita palabra que aprendemos cada día. Gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes. Gracias porque pudieron venir. Bendícelo, Señor, ahora, en este tiempo, y al regreso a sus casas también. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo sabe usted que es verdadero creyente? Bueno, si me contestan todos, hasta ahí terminamos hoy el culto, ¿no? Pero piénselo, ¿cómo sé yo que soy creyente? ¿Qué me hace pensar que yo tengo hasta la gran libertad de seguir comunicándome con el Señor? ¿Por qué estoy en eso? Soy un creyente que tiene una palabra firme, ha empeñado una palabra fuerte, decir, sí le pertenezco al Señor, sí soy un hijo de Dios. No somos tan valientes que a veces decimos sí soy hijo y mañana decimos que no somos hijos. Que dependemos demasiado de nuestra inestabilidad para saber si somos o no de Cristo. Tenemos que seguir dependiendo de la palabra, dependiendo de la obra de Cristo para tener seguridad en nuestra vida. Muchas personas también necesitan consuelo porque están en ese desánimo constante por lo que dicen, por lo que hacen, o por lo que otras personas opinan de ellos, se sienten muy mal. Y es que cualquiera de nosotros, cuando alguien está hablando de una situación que no es, tiende a desanimarse. Y hay quienes se retiran de las iglesias porque no es que alguien me está atacando. Pensar diferente, por ejemplo, con otras personas hace que algunos se molesten, se inquieten, se incomoden, porque no nos cabe en la cabeza que otras personas no piensen igual que nosotros. Pero si en algo deberíamos ponernos de acuerdo como creyentes es pensar igual en relación a Cristo Jesús y no en temas, por ejemplo, deportivos, que la gente se pelea hasta la muerte ahí con esos
y se amenazan de muerte en las redes y nunca se van a ver, pero ahí se amenazan, nomás te mire, te mato porque atacaste a mi equipo. Y viven allá en África, tal vez unos y otros aquí en Honduras. Y la gente sigue atacándose porque opinan muy mal unos de otros, se ofenden, y otros que no pueden soportar el pequeño fallo de un creyente. Y Pablo había fallado, por supuesto, en el sentido de no porque se lo propuso, sino porque no le salieron las cosas en su momento. Y porque él era un hombre dependiente del Espíritu Santo. Pablo no estaba actuando alocadamente. Si no había ido a Corinto, no era porque decía voy a ir y luego no va. Él sabía por qué no lo hizo. Pues aquí hemos estado viendo algunas de estas cosas. Hablamos de compartir el consejo que recibimos de hombres fieles, en cierta manera para ser confirmados ante Dios y los hombres, o siendo creyentes confirmados ante Dios y los hombres. Creyentes confirmados ante Dios y ante los hombres. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de 2 Corintios, así que al proponerme esto, ¿usé de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Pablo no había visitado a los corintios en esa oportunidad, pese a que les dijo que iba a ir. Él viajó de Éfeso a Troas, y como no encontró a Tito, continuó su viaje hacia Macedonia, por lo cual Corinto quedó fuera de su itinerario, de su viaje. Pero él había avisado, que les iba a hacer una visita. Sin embargo, no pudo ir en esa ocasión. Pero ¿qué pasa cuando usted dice que va a llegar a un lugar y no llega? ¿Cómo le reciben la siguiente vez? ¿Qué dice la gente? Bueno, aún sin prometerlo, cuando usted llega a una casa, una expresión común entre nosotros es, ¡ay, qué milagro que vino! Y los milagros ocurren hoy todavía, porque usted como pariente había saber tanto tiempo de no ver a su familia. Es una especie de reclamo en realidad, ¿no? Pero una cosa es que usted ofrezca ir, y otra cosa es que lo espere. Porque cuando uno ofrece tiene que hacerlo, debe hacerlo. Si no, va a haber reclamo. Los que estaban en contra de Pablo entonces mostraron su descontento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿No que iba a pasar para darnos una predicación aquí? ¿O es que es un hombre mentiroso? Y decían, Pablo es un hombre de doble ánimo o de doble palabra. No hay que confiar en él. No es un auténtico apóstol porque dice una cosa y no la hace. ¿Cómo ese hombre hace planes y no los ejecuta? Todo lo hace, según decían ellos, según la carne. Lo que quiere es tenerlos contentos ofreciéndonos que va a venir, pero no viene. Y además él se evita de nuestros reclamos de esa manera. Pero Pablo no estaba mintiendo. En su corazón actuaba con toda sinceridad. De ninguna manera decía que iba a visitarles con la intención de no ir. Pablo era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Si cambiaba planes, lo haría con el permiso del Espíritu Santo. Es algo que podemos ver en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo en Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién se los impidió? El Espíritu Santo no se los permitió. Y en Hechos 16:8, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Era la intención de Pablo? No, era la intención de Dios. Dios lo detenía, lo detenía para no hacer esos viajes porque Él es el dueño de Pablo. Y Él es el dueño de los corintios y es el dueño de los que viven en la provincia de Acaya y de Macedonia.
Las intenciones de Dios eran unas, el corazón de Pablo tenía otras intenciones, pero Dios soberanamente cambiaba la ruta de Pablo. El viaje a Corinto no se había cancelado, solamente se pospuso por disposición del Espíritu Santo. No era disposición de Pablo. Por supuesto, este episodio no nos autoriza a nosotros a dejar de hacer lo que prometemos, justificando que el Espíritu Santo nos lo impidió, porque podemos caer en la malicia, o utilizar mal el nombre de Dios, o utilizar en vano la obra del Espíritu Santo. Porque si yo digo voy a hacer algo y no lo hago, entonces no voy a echarle las culpas al Espíritu Santo. Si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer o voy a intentar hacerlo hasta que lo logre. Pero es posible que también, si no es la voluntad de Dios, no llegue, que no lo haga. Porque es Dios el soberano sobre la vida de usted, de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos impulsa. Bueno, el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es un hombre de doble palabra, como dijimos. No era un mentiroso. Él habló la verdad. En ningún momento estaba faltando a la sinceridad. Por eso se refugia en algo, en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, para hablar a ellos. Pablo es un verdadero creyente, era un verdadero creyente, un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, sabe que la mentira no está de acuerdo con su Señor. Los corintios deberían confiar en Él. Cuando reconocemos que Dios es fiel a su palabra, aprendemos a ser fieles en lo que prometemos. Cuando prometemos algo en la presencia de Dios, debemos tratar de cumplirlo. Un buen creyente no falla a su palabra. Si es sí, pues debe ser sí. Si es no, debe ser no. Y si nosotros hemos hecho nuestros planes, solo el Espíritu Santo nos puede cambiar esos planes. Él dice, bueno, Dios es fiel. La fidelidad de Dios me sostiene y me acompaña y me apoya en esto que estoy haciendo. ¿Qué quería Dios? Que Pablo alcanzara otro grupo. ¿Habría sido alcanzados en otro tiempo? Probablemente. Pero Dios tenía sus planes en su tiempo. Quizá alguien iba a morir en esos días en algún lugar y teniendo la posibilidad de oír el Evangelio, no lo iba a escuchar porque Pablo dijo, no, yo ya tengo planes de estar en Corinto. Bien, Dios tiene sus planes y la fidelidad de Dios no cambia en cuanto a eso. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. La palabra de seguridad es sí. ¿Estamos en Cristo? Sí. ¿Conocemos a Cristo? Sí. ¿Prometemos en Cristo? Sí. El doble ánimo de nosotros desaparece. Desaparece cuando estamos firmes en Cristo. Bueno, cuando nosotros prometamos algo al Señor, siempre tratemos de cumplirlo. Pero si Él no quiere, algo va a ocurrir. Y no va a detener. Pero no que seamos mentirosos o que nos aprovechemos para decir que fue el Espíritu Santo. Si algo hacemos, tenemos que hacerlo. La razón para afirmar su sinceridad fue fundamentada en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, de lo que está diciendo, está hablando de dos personas importantes en la Trinidad. La tercera es importante también, pero en este momento habla del Padre y del Hijo. Dios, el Padre. Jesucristo, el Hijo.
Mire que es un solo mensaje. Para aquellos que dicen que quieren predicar o solo de Jesús o solo del Padre, aquí este versículo nos puede iluminar un poco. Porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado, el Hijo de Dios Jesucristo, que es Dios en esencia. El Padre y el Hijo respaldaron la verdad que estaba siendo predicada por estos hermanos. Pablo, Silvano y Timoteo fueron y predicaron el mensaje de verdad, el mensaje que no cambia, el mensaje que transforma al hombre, el mensaje que nos saca de la muerte a la vida, el mensaje que nos resucita. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida. Es el mensaje que se predica. Dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo, era el Cristo. El mensaje de salvación viene del Señor. Ese mensaje no cambia. El mensaje de verdad se ha seguido predicando por siglos y siglos y ahora también nosotros predicamos ese mensaje. Es el mensaje de siempre. Y es tal que Cristo vendrá y llevará a su iglesia. Y después habrá un tiempo de tribulación y gran tribulación. Y allí se seguirá predicando el mensaje de verdad, el mensaje de Cristo, el Mesías. Así que la gente no debería dudar del mensaje que les fue entregado. Ese mensaje viene de Jesús, el Hijo de Dios, a quien estos hombres predicaban. En Cristo no hay duda, dice Pablo. Estoy fundamentando mi testimonio en esto. Yo predico la verdad. Yo hablo la verdad. Estoy fundamentando esto fortalecido también con el testimonio de estos compañeros de ministerio que han andado conmigo. Ninguno que predica a Cristo como Salvador debe ser mentiroso, falso o aprovechado de lo que hace. Pablo no era un hipócrita o un cínico, pero sus detractores estaban aprovechando una situación particular para denigrarlo. ¿Cómo iba a hablarles de la fidelidad de Dios siendo él un hombre mentiroso? La sinceridad de Pablo no estaba en juego ahí. Él dice, tengo este testigo, y eso lo vamos a ver un poco adelante. Aquí está Dios. Estoy hablando de Dios, del mensaje que Dios mandó al mundo por medio de Cristo el Salvador. No estoy diciendo una cosa ahora y mañana otra, porque todas las promesas de Dios son el sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este argumento está ligado a las promesas que Dios dio también en el Antiguo Testamento. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento acerca del Mesías que habría de venir, se cumplieron. Dios no les dijo, les daré un Salvador, y luego dijo, hay que se sigan matando de la tierra, que se sigan muriendo y que vayan al infierno, hay que esperen un rato. No, Dios cumplió su promesa. Ofreció un Salvador y no olvidó su promesa. Esa es la fidelidad de Dios. Pablo dice, esto es lo que estamos hablando. Esa es nuestra seguridad también de que somos hijos de Dios, porque hemos creído en el Mesías que vino, murió, fue sepultado y resucitó, está a la diestra del Padre. Cristo nos perdonó, nos libró y nos hizo hijos de Dios. San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 1:12, más a todos los que le recibieron, les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios, verdaderamente salvos en Cristo, para la gloria de Dios. Y entonces dice, ese es el amén. ¿Y qué es un amén? Estar de acuerdo, así es. Eso es la verdad, y en esa verdad me mantengo. No soy un mentiroso. Por el hecho de que no fui o no he ido a visitarles ahora, no significa que soy un mentiroso.
Pregunto para nosotros. ¿Alguien le ha denigrado alguna vez a usted? ¿Alguien le ha hablado mal de usted? Sí, aunque sea poquito, pero alguien habla mal. Yo no sé por qué tenemos a veces la capacidad de caerle mal a algunas personas. Es una capacidad que ya la traemos con nosotros. Es que ese me cae mal, solo lo vi, ya me cayó mal. De todo. La gente denigra. No importa ahora, en esos tiempos pueden denigrar a un pastor, pueden denigrar a un anciano, pueden denigrar a quien les da la gana. Y más que con las redes sociales tenemos más libertad para hacerlo. Porque algunos tienen hasta cuentas falsas para estar haciendo travesuras. Pecando pues. Pecando porque una cuenta falsa ya significa que uno es un falso, que uno está ocultando su verdadera identidad para decir cosas. Pero hay unos que no. ¿Cuántas veces le han llegado a decir a usted, mire que fulano dijo tal y tal cosa? Y le agregan, y le denigran. ¿Y qué va a hacer usted? ¿En quién se va a escudar? ¿Qué hizo Pablo? La fidelidad de Dios. Dios me conoce. Si no es cierto, Dios me conoce. Hay gente que se especializa. Como decía al inicio, a veces por no pensar igual con otros, hay gente que denigra a los demás. Y los pensamientos de las personas hay que respetarlos. No estemos de acuerdo con ellos, pero no tenemos derecho de denigrarlos, de andar hablando mal de ellos, o decir cosas que esas personas no han hecho. Porque ya cuando actuamos así, nosotros tampoco nos estamos refugiando en Dios ni en la fidelidad, si no estamos confiando en nuestra lengua, la forma de hablar de nosotros, que irrespetamos la integridad de otras personas y queremos ponerlas por el suelo, o queremos que alguien les haga daño, poner como enemigas a personas que no son enemigas. Pues Pablo tuvo que enfrentar eso, pero no lo enfrentó de mala manera. Gran enseñanza para usted y para mí. Cuando alguien habla mal de usted o de mí, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero es que Dios me conoce. Si Dios conoce mi corazón, sigo adelante. Sigo adelante. Si soy culpable de lo que han dicho, alerta. Porque a pesar de que alguien me quisiera hacer daño, está diciendo la verdad. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Porque deberíamos, con carácter de urgencia, arrepentirnos de nuestro pecado, apartarnos y no estar encubriendo esa suciedad. El que encubre su pecado, el que lo confiesa ahí ¿qué alcanza? Misericordia. Muy bien. Pasamos los versículos 21 al 24. Pues también compartimos el consuelo que recibimos de hombres fieles, sabiendo que Dios nos confirma por el Espíritu Santo. Hay una labor del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y le vuelvo a preguntar, eso usted lo sabe y a lo mejor un día se aburra y diga, a mí le voy a contestar porque muchos me preguntan lo mismo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Sí, todos. Los creyentes tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en usted y en mí? Lo hizo en Pablo y también lo sigue haciendo en nosotros hoy por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Ya nosotros estamos confirmados, ya sabemos que confiamos en Dios, ya hemos entendido el mensaje. A pesar de que alguien nos pudiera atacar, no nos desconsolamos porque sabemos que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. El ministerio de la palabra de Dios hace posible que nosotros también seamos confirmados en Cristo. Hay que seguir en la palabra, hay que mantenerse en la palabra. Pero dice también que somos ungidos. Puede ser dedicados, separados, preparados para servir o para tomar un cargo. Una persona que era ungida en tiempos antiguos era para dedicarla a un trabajo en particular, ministerial, por supuesto, en las cosas de Dios. Aquí está el ungido, esta persona va a ser ahora, este líder va a ser el líder y vamos a simbólicamente
darle posesión de su cargo, tomando aceite y ungiendo. Pero la unción también indicaba santificación, porque una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente también es santificarnos. Él nos santifica. Nos convence de pecado para que vengamos a una relación correcta con el Señor. La obra completa del Dios Trino se puede notar en este acto de confirmación de la unidad, en el compañerismo y en el servicio a Él. Pablo argumenta acerca de su sinceridad echando mano de toda la presencia de Dios en su vida, de toda la obra de Dios en su vida. Por eso es que si hablamos de caminar en Cristo y andar bien en Cristo, probablemente alguien no esté contento con la vida suya o la mía. Pero si no somos responsables de lo que nos están acusando, podemos decir perfectamente, toda la presencia de Dios está conmigo y Dios es fiel y Dios me respaldará en medio de esta acusación, de este ataque que estoy sufriendo. Los creyentes, como ustedes lo afirmaron, y no solo aquí, en todo lugar, los creyentes siempre sufriremos algún tipo de ataque de ese tipo, de esa manera. Vamos a sufrir ataques, pero siempre también lo hemos dicho, si somos culpables tenemos que pedir perdón. Pero si solo alguien habla porque quiere, porque le da la gana de molestar, o porque quiere que usted piense como ellos piensan, no. Hay que seguir adelante en el camino. La vida de cada quien es una responsabilidad delante de la presencia de Dios. El Padre lo confirmó en Cristo y el Espíritu Santo lo ungió para el ministerio. Esa es la confianza que tengo, esa es la seguridad que tengo. Un siervo del Señor siempre estará respaldado por toda la presencia de Dios. Se requiere que un servidor del Señor esté plenamente convencido también de su llamado. Pero no se trata solo de que yo diga, debo estar convencido que el Señor me ha llamado, que Él nos está llamando a la carrera que sea, a la obra que sea. Dios está llamando cada día personas. Puede ser que le llame para cosas que usted no piense que son tan relevantes, pero para eso Dios le quiere usar también. Dice el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sí, hablando de esa obra de confirmación, tenemos seguridad de Dios por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el cual también nos ha sellado. ¿Quién recuerda un versículo en Efesios que diga algo parecido a esto? Efesios 1, 13 y 14. El cual también nos ha sellado, nos selló, nos dio las arras del Espíritu, dice, en nuestros corazones. O sea que nos ungió, nos santificó, nos separó para servirlo. La evidencia de esta obra está y se demuestra por la presencia del Espíritu Santo. Hermano, hermana, usted está bien identificado. No necesita ponerse un gran rótulo. Es bonito andar una camiseta que diga algunos motivos cristianos. Soy un gran creyente. Soy el mejor cristiano. No necesitamos ponernos esa camiseta tal vez, pero si uno quiere ponerse una camisa bonita para ilustrar su fe en el Señor, está bien. Pero no es la camiseta la que lo demostrará, es las acciones del creyente. Pero vea cómo nosotros no necesitamos ver mucho. Ya lo tenemos. Si abrigue usted porque alguien duda de su cristianismo, pues mire que si es verdadero creyente no tiene por qué afligirse. El verdadero creyente no se aflige por lo que le digan, porque sabe que ya lo es. ¿Cómo lo sabe? Un día se humilló ante Dios y pidió perdón por su pecado. Un día reconoció su necesidad y la presencia de Dios. Morada, somos del Señor nosotros, presencia del Espíritu Santo, y además tenemos palabra de Dios para leer, aprender y seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. El sello es el Espíritu Santo. Sello significa pertenencia. Es propiedad de, como cuando se manda a herrar una semoviente.
Puede ser una vaca, un caballo también, un animal. Antes con el fierro caliente totalmente rojo, poniéndolo sobre la piel del animal y ahí quedaba el sello, propiedad de ganadería tal. Eso indicaba que esa vaca le pertenecía a una persona. Pues la figura es buena, porque nosotros no se nos ve el sello así como externamente. El sello está en nuestros corazones. Pero ¿qué hace ese sello en nuestros corazones? Transforma nuestros corazones. Y nuestros corazones operan esa transformación espiritual que quisiéramos tener todos. Buscar, anhelar, ser responsables de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu nos certifica como pertenencia de Dios. Usted le pertenece al Señor. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es el sello y también arras. Es una figura que nos ayuda, las arras nos ayudan a entender que Dios va a cumplir el propósito de guardarnos hasta el día que nos llame a su presencia o venga por nosotros. Simbólicamente en un matrimonio cuando ofrecen eso es... Bueno, y alguien dice que por qué tanto los creyentes ahora solo haciendo esas cosas pasan. Yo no sé, es que les gusta. Pero arras es un símbolo en un matrimonio de que el varón, el hombre, se compromete a cumplir la palabra que ha empeñado con esa muchacha. Pero después ella le devuelve las monedas. Es un compromiso mutuo. Vamos a cumplir lo que hemos prometido. Dios va a cumplir todo lo que dijo en su palabra para su iglesia, para sus hijos. Y no nos abandona. Más bien nos marcó, nos identificó, nos señala como sus hijos. Se localiza la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde? En esos versículos. ¿Dónde? Según el versículo. En nuestros corazones. Dice 1 Pedro 3:15 en una parte. Sino, santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad a Dios en vuestros corazones para hacer notar que allí, en el corazón, se libra una batalla por la santidad del creyente. No podríamos entender las verdades del Evangelio ni de la palabra sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 5, 17, 18 dice que hay una pelea férrea ahí fuerte entre el deseo de la carne y los deseos del Espíritu. Dice Gálatas 5, 17, 18, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Dónde está esa batalla? En nuestro corazón. Ahí está esa pelea. Allí se libra una batalla donde el pensamiento ya ganó también y pasó al corazón. Se pierden los sentimientos, se ignora lo que Dios ha dicho para hacer lo que nosotros queremos. Ganó la batalla la carne. Porque eso es lo que me gustaba, eso es lo que quería. Pero ahí está la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Un verdadero creyente no va a ser derrotado así por así. Solo va a ser derrotado cuando él quiere, cuando ya no le importa, y aun cuando sabe que está actuando contra la santidad de Dios, sigue en su camino de necedad, en su camino de pecado. Así que garantía, seguridad, pertenencia, nosotros le pertenecemos a Dios, igual que Pablo. Pablo, no nos comparamos con todo lo que Pablo hizo, pero sí podemos compararnos como creyentes. Y dice el versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Llama la atención que, ¿por qué les dice eso? Si Dios lo detuvo, si Dios no lo permitía, pero es que también había otras cosas. Pablo pudo haber salido corriendo para resolver conflictos en Corinto. Pero con qué ánimo iría Pablo al saber que un pecador estaba ahí en el centro de la congregación, siendo felicitado porque era un gran pecador sexual y que la iglesia lo tenía por bueno. Eso no era lo justo ahí. Pablo retoma el tema de la acusación que le estaban haciendo de ser un hombre de doble ánimo, pues
porque decía que hacía una cosa y hacía otra. Porque Pablo no había ido a Corinto como lo prometió. Pablo invocó a un testigo infalible, un testigo que no miente, un testigo que es veraz, sea Dios veraz, dice Pablo en el oral romano, y cuyo nombre no se puede usar por interés particular. Dios es el testigo sobre mi alma. Cuando uno invoca el nombre de Dios y lo pone por testigo, más vale que uno sea correcto. Porque uno sí puede caer bajo el juicio de Dios por estar usando en vano el nombre de Dios. Si uno ya cometió un pecado, debe admitirlo. Pero no que alguien le obligue a admitir que cometió un pecado que no ha cometido. Eso es muy diferente. Si lo cometió, tiene que aceptar ante Dios la comisión de su pecado. No use el nombre de Dios para cubrirse. Es que si lo digo me van a quitar los privilegios. ¿Y qué? Si los privilegios aquí se quedan también. Lo que necesitamos es estar ante Dios, pedir perdón y no estar cubriendo el pecado, escondiéndolo, enterrándolo por ahí. Así que nos estamos exponiendo ante el Dios Todopoderoso cuando usamos su nombre y decimos que no hemos cometido el pecado que nos han dicho. No vaya diciendo, pero es que ¿quién se lo dijo? Es que es un ataque de chismosos metidos que no nos dejan descansar a nosotros, que solo porque nos ven bien nos están atacando. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que sí hay un problema y hay que enfrentar delante de Dios. Nadie debe usar el nombre del Señor para protegerse o para dañar a otra persona. Algunos juzgaban a Pablo por no haber pasado a Corinto. Los ataques eran fuertes y también eran ofensivos. Pero Pablo no presenta como rencor contra ellos, porque si hubiera ido lleno de cólera, él iba a ir a pelear. Hubiera ido a pelear. Pero ahora él está expuesto a perdonar. Es indulgente, soy capaz de perdonar ahora. Pablo solamente quería ayudar a los hermanos y ser de gozo para ellos. El día que Pablo llegara a Corinto, llegaría en completa paz con los hermanos. Y dice el versículo 24, no es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No queremos ser señores de ustedes. No queremos ser emperadores de ustedes. El liderazgo no autoriza a nadie para ponerse como señor de los demás. Sencillamente se nos permite servir, pero no estamos por sobre los demás. La idea de un obispo es alguien que está por sobre todos para ver, pero realmente en el tema de servir, nadie debe estar sobre los demás. Todos somos servidores y Cristo así lo enseñó también a sus discípulos cuando aquellos reclamaban puestos importantes en el reino. El que quiera servir será primero servidor. El liderazgo es la oportunidad que se tiene para servir a los demás. Y es triste cuando ciertos líderes ven a los hermanos como si fueran de su propiedad. Hay muchos liderazgos hoy que están tomando a los hermanos como propiedad de ellos. Quiero 20 hermanos a las 5 de la madrugada aquí. Y el que no venga es un pecador que va a recibir todo el juicio de Dios y mi palabra vale ante Dios. Pues 20 débiles están temprano ahí porque si no, Dios los va a matar. No somos emperadores de los hermanos. Lo que sí tenemos que hacer es enseñar la palabra. Pero es que la gente no aprende. Sí, hay que aprender. La obra la va a seguir haciendo Dios mientras tanto sigamos predicando la palabra. Porque no podemos estar enseñoreándonos sobre la vida de las personas. No son propiedad de ningún líder los creyentes. No eran propiedad de Pablo, ni él era el que gobernaba sobre la fe de ellos. No era para que Pablo se aprovechara de ellos. Y es un buen ejemplo para nosotros como servidores de Dios. Hay otras
lecciones donde Pablo tuvo que también ser un poco más drástico. Pero según el contexto de cada situación ocurre. Pero en este caso, él dice, hermanos, yo no soy señor de ustedes. Yo no gobierno la fe de ustedes. Ustedes son responsables delante de Dios. Por eso que la predicación de la palabra persigue, no que yo me enseñoree de ustedes o ustedes como líder de los hermanos, sino persigue que la gente aprenda por sí misma, por la dirección del Espíritu Santo, por la autoridad de la palabra, a vivir para Dios todos los días de su vida. ¿Qué líder tiene capacidad para andar detrás de cada hermano en las? Hay que andar solo en eso. Y la hora que se descuida porque no llegó a ese lugar, pecaron los bandidos hermanos. Pues no podemos, no puede un líder decir, si yo hubiera estado aquí no hubiera pecado, porque si hubiera estado no hubiera pecado en ese ratito. Cuando se va, lo hace. No tenemos por qué estar gobernando ni manipulando la vida de las personas, pero sí tenemos que predicarle la palabra. Porque es la palabra la que va a transformar los corazones. El grito de un líder no transforma a nadie, pero el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo sí las transforma. Somos colaboradores, ayudadores. Nuestra tarea sigue siendo encaminarlos al crecimiento cristiano para que ellos estén satisfechos en el Señor. Y eso es lo que dice en la última frase, para que por la fe estéis firmes, o que por la fe estáis firmes. La fe de los hermanos no estaba siendo puesta en duda. No había nada que corregir a los que andaban bien en el Señor. En ese caso, lo que se trataba de corregir eran asuntos de práctica dentro de la iglesia. El fin de cada predicación, clase, seminario que se da a los hermanos tiene el fin de consolarlos y de fortalecerlos doctrinalmente para que en la práctica ellos estén firmes en la fe. ¿Le gusta la idea a usted de estar firme en la fe? ¿Le gusta a usted seguir estudiando la palabra para estar firme? ¿Le gusta también dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida? Eso será posible por la palabra, la oración y el ánimo que tengamos de querer glorificar a Dios. Así que compartamos el consuelo que recibimos de los siervos fieles, ya en las últimas dos partes ahí, siendo creyentes confirmados ante Dios y los hombres, sabiendo que Dios nos confirma por el Espíritu Santo. ¿Es un auténtico creyente usted? ¿Qué le garantiza que es creyente? Tenemos a Jesucristo y tenemos la presencia del Espíritu Santo. Ya lo sabemos. ¿Para qué ahora somos creyentes seguros? ¿Qué vamos a hacer con esta seguridad que tenemos en Cristo? En el contexto general del capítulo 1 sería aprender a consolar a otros con la palabra. Llevarlos, levantar el ánimo de algunos hermanos. Primero cumpliendo la palabra nosotros, la palabra que hemos dado. Si yo he empeñado mi palabra, debo cumplirla. Seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo cuando hay que tomar decisiones. Puede ser que yo determine, digamos que ahora, algunos decimos que vamos para Montaña de la Flor, y queremos ir y estamos pensando que vamos a ir, pero algunos detienen el miércoles en la noche. ¿Qué harán los hermanos? Iba de ofrecer que iba. No, los hermanos no van a decir eso. Van a decir, por alguna razón el Señor lo detuvo. Algo no estaba bien o algo podría pasar en el camino y Dios guardó a esta persona. Entonces, no atacamos a alguien porque ha dicho que va a ir a algún lugar y lo detuvo el Señor, digamos. Sí tenemos que aprender a hacer de palabra, o sí o no. O sí o no. El creyente de doble ánimo finalmente pierde el respeto de los hermanos. Eso es cierto. Si nosotros somos de doble ánimo o de doble palabra, vamos perdiendo el respeto de las demás personas. Tenemos la seguridad de que Dios nos usa por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces hay que seguir sirviendo al Señor. Usemos nuestra seguridad para ayudar a los que están desconsolados por cualquier situación. Yo les mencioné alguna lista de cosas que desconsuelan a las personas.
Yo le puedo decir, piense en algún hermano o hermana, alguien está enfermo y usted lo sabe, y que se siente triste por estar enfermo, ore por eso. ¿Le soplaron por ahí que alguien anda en pecado? Como no tiene la seguridad, no busque a todos los hermanos y empiece a decirles, no, empiece a orar, porque el que anda en pecado, Dios lo descubre. Todo lo que enterramos, Dios lo destapa y lo destapa y lo destapa y nos deja en evidencia y nos avergonzamos cuando pecamos de esa manera. Entonces, hay que trabajar de esa manera, hay que ayudar a los que están desconsolados. Y si es por pecado, corra a pedirle perdón al Señor. No se quede ahí. Si en nuestra vida carecemos de un testimonio firme, reconozcamos que hemos fallado. Si prometimos algo y no lo hemos cumplido, hemos fallado. Nuestro testimonio no es firme. Pidamos perdón y mejoremos en esto. La próxima vez que usted diga, voy a hacer esto, hágalo. Si Dios lo detiene, tendrá perfecta respuesta. Dios no me lo permitió porque yo sí estaba haciéndolo. Afirmemos nuestra fe en el Señor y seamos siempre de una sola palabra. Hermanos, firmeza espiritual es lo que Dios espera de nosotros. No esperemos que alguien nos vaya siguiendo por ahí para estar bien en el Señor. Prometamos ser fieles, ser firmes. Si vamos a hablar de Dios y si vamos a poner a Dios como testigo por alguna cosa, que sea la verdad. Porque es cierto, hay gente que no nos cree lo que decimos, pero nosotros estamos delante de Dios. Reciba a Cristo como Salvador personal, si no lo ha recibido, para tener la seguridad que da el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Es usted creyente? ¿Es usted creyente? Así es. Entonces tiene el Espíritu Santo y tenemos esa seguridad, esa confianza, que aunque los días son malos, la situación es difícil y nos cuentan muchas cosas y nos hablan de muchas amenazas climáticas y no sé qué tanto más, Dios está con nosotros y Él es fiel para guardarnos. Vamos a orar. Si quiere pararse para que descanse un poquito. Hace unos días estábamos en una actividad y estuvimos más de 2 horas sentados. Eso fue horrible. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia. Abrir tu palabra, pensar en ella, meditar en ella, tomar la aplicación correcta de ella para nuestras vidas. Tratar de entender, Señor, que esa palabra no está ahí por casualidad. Porque como dijimos hace unos días, muchos de nosotros hemos usado solo para pensar en fallecimientos cuando hablamos de estos pasajes. Pero hay desconsuelo por muchas razones en la vida de las personas. Y lo que estamos firmes en Cristo, o pensamos que estamos firmes, aunque tal vez podríamos estar débiles en otras áreas, pero en lo que estamos fuertes, podríamos ayudar a hermanos que pasan por situaciones que nosotros ya hemos pasado. Algunos han visto colapsar la economía familiar y por tu bendición se han logrado recuperar. Pueden ayudar a otros, orar por otros. Algunos en su enfermedad, en su crisis, se sienten ya derrotados, sin fuerzas. Toda una iglesia les puede ayudar. Toda una iglesia puede ser útil para consolar a esa familia. Señor, permite que cuando seamos atacados, acusados, perseguidos, molestados por alguien, que nosotros echemos mano de lo que tenemos. Te tenemos a ti. Toda la presencia de Dios está en nuestra vida. La verdad es que Dios no es que está por un pedacito en nosotros, es Dios con nosotros. Dios guardándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos. Señor, si esos dolores recurrentes y esos malestares también nos desaniman tanto, oramos, Padre, para que el poder tuyo se manifieste en la vida de nuestros hermanos y hermanas.
Tú eres el Dios de sanidad en nuestros cuerpos y descansamos en ti, Señor. Sabemos que nos desconsolamos porque también hay cada gente haciéndose exámenes, placas y cosas carísimas, y algunos no tienen el recurso para ello. Podemos consolarles, no solamente orando, sino acompañándoles en su necesidad. Y así, Señor, cada cosa de nuestra vida. Pero por sobre todo, nuestra integridad espiritual, que si afirmamos ser creyentes, nuestra palabra vale como palabra de creyentes, porque nuestra palabra es usada ante la presencia tuya. Perdónanos porque algunas veces pudimos haber hecho algo que no es correcto, usando tu nombre en vano. Pero anímanos, Señor, a no caer una vez más en eso. Señor, que quien se sienta incómodo ante lo que hemos visto hoy en su vida personal, te pida perdón, Señor. Hable contigo silenciosamente. Allí en su corazón, allí habita el Espíritu Santo. Que te pida tu perdón y que se aparte, Señor, de todo mal. Santifique, glorifique tu nombre. Que cuando diga soy creyente se oiga un amén fuerte de quien lo ve o lo conoce. Y te glorifique a ti. Y Señor, si situaciones familiares nos tienen en incomodidad y desconsuelo, que nos aferremos a tu presencia también. Si somos creyentes, la presencia tuya va con nosotros. El mensaje de verdad en Cristo, el Padre que sustenta y fortalece nuestras decisiones y el Espíritu Santo que nos acompaña en nuestra necesidad. Ayuda, por favor, la vida de cada uno de los hermanos y hermanas. Oramos por los que no conocen a Jesucristo para que entiendan. La vida sí representa estas batallas, pero es una vida que ya no está sola. Estamos en Cristo y Él nos acompaña en nuestro dolor. Pero el que no tiene a Cristo sufre mucho más y no entiende el dolor. Necesitamos, Padre, que sigas haciendo la obra, convenciendo de pecado a muchos, que puedan decirte hoy mismo, Señor, soy pecador, necesito tu perdón. Quiero, Señor, caminar del lado tuyo. Quiero recibir ese perdón de pecados y la vida eterna que ganaste para mí. En tu mano, Señor, encomiendo mi vida, el resto de mis días. Que la presencia del Espíritu Santo venga a mi vida y transforme mi corazón para ser uno más de estos hombres o mujeres que caminamos en tu presencia con la seguridad de que tú nos consuelas, nos soportas, nos ayudas, nos defiendes y nos sostienes en toda batalla de nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.